Entonces, la idea es que otra persona mencionó lo siguiente. Dice, Galileo propone que si hay un objeto que se está moviendo con velocidad constante, la única posibilidad de velocidad constante es un objeto que se esté moviendo siempre en línea recta con la misma rapidez. Pero eso no es lo que ve uno en la naturaleza. Dice, aún más, dice, yo puedo ver objetos que se mueven en la naturaleza en líneas rectas, pero la velocidad no es constante porque está cambiando la rapidez. Dice, por ejemplo, si yo dejo caer esto, si yo lo dejo caer, esto se mueve en una línea recta, pero se está acelerando, se está cambiando la velocidad. Hasta ahí estamos. Cuando yo miro la luna que gira alrededor de la Tierra, así lo haga con rapidez constante y el ciclo se repita cada 27 días, ¿sí? La velocidad no es constante porque está cambiando de dirección. ¿Sí? De manera que para que un objeto cambie la velocidad, tiene que haber algo o alguien que interactúe con el objeto. Dice, esta cosa se está acelerando hacia abajo por varias razones. Dice, yo tengo este objeto aquí y supongamos que esto sea la superficie de la Tierra, dibujo no a escala. Dice, de manera que yo suelto el marcador aquí, cierto tiempo después el marcador está aquí y en una unidad de tiempo igual el marcador está aquí. ¿Sí? Eso quiere decir que se está acelerando. O sea que la velocidad en este trayecto es distinta a la velocidad en este trayecto, así vaya para abajo. ¿Sí? Luego, algo o alguien está interactuando con eso. Una posibilidad es que Super Niña, apenas vea los objetos, los sopla hacia abajo, interactúa con ellos. ¿Sí está bien? Y entonces hace que el objeto se acelere. Diamantino. Otra posibilidad es proponer algo que uno tampoco ve. O sea, nosotros no vemos a Super Niña soplando por ahí. Pero tampoco vemos que haya una cosa que esté contactando el marcador con la Tierra y que la Tierra lo jale. ¿Sí está bien? Pero vamos a proponer eso, que es igual de loco a esta propuesta. ¿Sí está bien? Y por eso uno tampoco entiende en el colegio, porque a uno le da lo mismo que fuera, sería más cómodo que fuera Super Niña a que fuera la fuerza de gravedad. ¿Sí está bien? Hasta ahí estamos. Entonces dice, para que eso ocurra, algo o alguien tiene que interactuar con el objeto. Si un objeto, una persona, se está moviendo en línea recta hacia allá y de pronto gira, ¿o por qué gira? Si la persona va en línea recta y si yo lo cojo de un brazo y lo jalo, la persona describe una trayectoria circular. Mientras tanto, sigue moviéndose en línea recta. ¿Cristalino? Bien, entonces a esas interacciones, a esas cosas, Newton las llamó las fuerzas. ¿Hasta ahí estamos? Y a esas interacciones, a esas fuerzas, entre más grandes sean las fuerzas, más grandes son las aceleraciones. Y la fuerza es directamente proporcional a la aceleración y el objeto se acelera en la dirección en la cual se aplica la fuerza. No faltaba más que yo cogiera esto, yo voy a jalar esto hacia la derecha de ustedes y lo jalo así y entonces el escritorio se mueve para allá. Eso sería raro. ¿Sí está bien? Eso sí sería extraño. Pero cuando ustedes revisen las tareas que ustedes hacían en 10º grado y van a notar que daban respuestas de ese calibre. ¿Sí está bien? Los ponían a calcular fuerzas y no sé cuánto y decían, supongamos un eje de coordenadas y que hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. Si yo empujo el escritorio hacia allá, entonces la aceleración va a ser negativa. Pero como a uno no le gustan los números negativos, uno la tachaba, ¿sabes? Entonces decía, aplicaba la fuerza de para allá y se le aceleraba el escritorio de para acá. Entonces, no alcanzó los logros. No, carita feliz, tiene que hacer una reposición, una no sé cuántas cosas. ¿Sí está bien? Unas rúbricas, que es como las llamamos ahora. Es una palabra que es totalmente medieval. Pero bueno, dejémoslo de ese tamaño. Es una rúbrica, ¿qué tal? Pero bueno, en fin. ¿Quieres buscar la palabra rúbrica? Búscala por ahí en tu teléfono. Y verás. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí está bien? Entonces, por supuesto que si yo ejerzo, disculpen, si yo caramba, sí, esto no ha debido ocurrir.
Pero bueno, yo tengo también un teléfono socialmente bien visto de teléfonos. Y teléfonos que no funcionan. Entonces, bueno, la idea es que si nosotros aplicamos la misma interacción sobre dos objetos, los dos objetos se van a acelerar de manera distinta, pero eso va a depender de varias cosas. Una de las cosas que depende es de la masa. Uno no sabe lo que es la masa, uno no sabe lo que es eso, ¿sí? Pero sí sabe contestar a la pregunta: ¿quién tiene más masa? ¿Este marcador o esta silla? ¿Sí está bien? La masa, Newton decía, ¿cómo podemos mirar lo que es la masa? Y decíamos, bueno, vamos a suponer que definimos la masa como la cantidad de materia que tiene un objeto. ¿Les enseñaron eso a ustedes? Bueno, eso dijo Newton en la primera página. ¿Sí está bien? Dice, vamos a definir la masa como si fuera la cantidad de materia que tiene un objeto. Sin embargo, si yo llego a definir la masa así, me encuentro con tremendos problemas, dice Newton. Es que yo no puedo comparar esa cosa que llamo la masa de este marcador con la masa de esta silla, porque es la cantidad de materia que tiene. ¿Cómo hago yo para saber si la cantidad de materia que tiene este marcador, que está hecho de una sustancia completamente distinta a la que está hecha el asiento, ¿sí?, si esto tiene más masa que esto o no? Dice, por ejemplo, eso se debe a Newton. Supongamos que nosotros tenemos una tonelada de algodón y tenemos una tonelada de plomo. ¿Cuál de los dos pesa más? No, pesan igual. ¿Cuál de los dos tiene más masa? ¿Sí? Mírenlo de esta manera. Veámoslo de una manera un poquito más contemporánea. Cuando uno mira en química, la propuesta de Avogadro es: en igual número de moles hay igual número de moléculas. De manera que si yo tengo un mol de hidrógeno y tengo un mol de oxígeno, los dos tienen el mismo número de moléculas. ¿Cuál de los dos tiene más masa? El oxígeno. ¿Sí está bien? ¿Sí ves que entonces no son comparables en ese sentido? O sea, la cantidad de átomos, la cantidad de materia que hay es la misma, pero no podemos comparar la estructura atómica del hidrógeno con la del oxígeno para ese propósito. Súper. Entonces Newton más adelante dice, por lo tanto, no podemos definir o no debemos definir la masa como la cantidad de materia, porque nos encontramos con esas sutilezas. ¿Qué es lo que se ha dicho desde el siglo XVII para acá? Después de que Newton mencionó eso, ¿sí? Es que usted ya dijo en la primera página que era la cantidad de materia. Yo, sí, pero más adelante dije que no. Digo, no, ya no. Usted ya dijo que era eso. Entonces, eso se heredó generación tras generación y así se los enseñaron a ustedes. ¿Sí está bien? Porque la gente leyó solamente la primera frase que puso Newton. ¿Sí? Dice, definamos esto de esta manera. Nótese que si lo definimos así nos metemos en un lío y dice, ah, no, usted ya dijo que eso era, entonces eso es. Súper. Luego, eso no es. Dice, sin embargo, esa cosa que sabemos que es la masa, la podemos poner aquí, dice Newton, y la forma de medir la masa de un objeto es simplemente ejercer una fuerza sobre el objeto, mirar cuánto se acelera, y entonces esa es la masa del objeto. Eso no es ninguna fórmula, eso es una definición. ¿Sí está bien? Y ahí nos evitamos qué es lo que significa la cantidad de materia. Dice Newton, entonces haga lo siguiente, coja el marcador y coja la silla, y aplíquele a los dos la misma fuerza. El que se acelere más es porque tiene menos masa. Dice uno, menos materia, dice, no, menos masa. No la defina de esa manera, si no usted se mete en un lío de temas. Hasta ahí, súper. Bien, entonces, vamos a ver. A todas estas alturas uno dice, bueno, si uno tiene un objeto cualquiera y aplica muchas fuerzas sobre el objeto, todas esas son fuerzas. ¿Cuál es lo que les enseñaban a ustedes allí? F1, 2, 3, 4 y 5. Si usted suma todas esas fuerzas que están actuando sobre el objeto y la suma de todas las fuerzas le llega a dar 0, como nosotros tenemos escrito esto. Esta F que hay aquí es la fuerza neta, la fuerza resultante, la suma de todas las fuerzas. ¿Sí está bien? La suma, nótese, la suma de todas las fuerzas. ¿Sí? ¿Y por qué pone esa sigma griega ahí? Porque si la pongo en castellano se entiende, y el propósito de la física es que no se entiende.
¿Sí está bien? Entonces decir, esto de aquí es la suma de todas las fuerzas. Ah, no, ahora sí estoy entendiendo, me estoy volviendo bueno para física. ¿Sí está bien? Pero esto que estamos poniendo aquí, la suma de todas las fuerzas, es igual a la masa por la aceleración. Esto es digno de mostrarse en el Transmilenio. ¿Sí está bien? Ponen uno eso con un libro grandísimo de fisiología y el que es monumental, y más si está vestido así. ¡Uf! Sí. ¡Súper! Hasta ahí estamos. ¿Qué era lo que no entendían de esto en el colegio? Hasta ahí estamos, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Si la suma de todas las fuerzas, si eso llega a ser cero, si esta cosa es igual a cero, entonces la aceleración es cero. La aceleración cero no quiere decir que el objeto se queda quieto, quiere decir que no cambia la velocidad. ¿Sí está bien? Hasta ahí estamos. Si yo llego a coger este marcador y lo lanzo hacia arriba, cuando el marcador está en la altura máxima, ¿cuál sería la aceleración del objeto? ¿Tú qué crees? Sí, si yo hago esto, el objeto llega a esta altura, ¿cierto? Y vuelve a caer, empieza a caer otra vez. En la altura máxima, ¿cuál sería la aceleración? Cero, cero, ¿cierto? Estamos de acuerdo en que sería cero. Miren lo siguiente. Si yo lanzo el marcador y en la altura máxima la aceleración es cero, leamos esto al revés, ¿cierto? Si la aceleración es cero, entonces la fuerza sobre el marcador arriba, ¿cuánto sería? Cero. Si yo hago esto y la fuerza neta sobre el marcador, cuando está en la altura máxima, es cero, ¿qué pasaría? ¿Qué te pasaría físicamente? No caería. ¿Es eso lo que pasa? O sea que cuando yo hago esto así y el marcador llega a la altura máxima, hago así y el marcador se queda levitando. ¿Será cierto eso? Entonces hay algo mal, ¿cierto? Estamos diciendo alguna cosa mal. ¿Sabes cuál es la aceleración de la cosa cuando está arriba? 9,8. ¿Por qué me dijiste que cero? Porque te contagiaron aquí. Pues déjalo que él pierda el semestre solo, pero tú no adhieras a eso. Sí, sí está bien. Entonces, ¿sí ves por qué, de nuevo, le iba a uno un poco mal en la física del colegio a veces? Porque uno decía, esto, ¿lo entienden esto? Decía uno, sí. Cuando el objeto está arriba, ¿cuál es la aceleración? Decía uno, cero. No, si es cero el objeto se queda levitando. María Fernanda, sacaste 0, 0 aquí. Dicen, pero no me vale un poquito. Pero ¿cuánto te puedo valer? Mire, yo siempre asisto a clases, su clase es buenísima, es la más importante de todas. Sí, pero no la has aprendido, ¿qué hacemos? ¿No? Estamos calificando cuán empatía tenemos los dos, que debe ser bastante grande. Me veo como mi sobrina nieta. ¿Sí está bien? Claro que recuerden que yo no nací así, ¿cierto? No, yo también fui así, tuve novias lindas como ustedes. Me casé, ya habíamos mencionado, con la más linda en su momento. Creo que sigue siendo. Bueno, vamos a ver, ya mira. ¿Sí está bien? Súper. Entonces, dentro de este contexto, miren además lo que va a ocurrir. Entonces vamos a tener aquí lo siguiente. Vamos a decir que para que un objeto no se acelere, entonces la suma de las fuerzas debe ser cero. ¿Sí está bien? Y debe ser el vector cero. Hasta ahí está bien. Otro lío es cómo se suman las fuerzas. Eso es otra cosa. Pero por ahora, ahí diríamos, esto quiere decir que el objeto no se acelera, que no hay cambio en la velocidad. Pero resulta que si nosotros miramos ahora una situación en la cual la suma de las fuerzas es cero, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos este objeto aquí y nosotros ponemos aquí un punto de apoyo. El ejemplo que poníamos, que todos lo hacemos, ¿no es cierto? O sea, tenemos una cuchara, todos hemos hecho ese jueguito, así, aquí es la cuchara vista de perfil, y entonces mientras sirven la sopa y todo ese tipo de cosas, uno empieza a tratar de equilibrar la cuchara. Todos hemos hecho eso. ¿Sí está bien? O el tenedor, lo que sea. Intuitivamente nosotros sabemos que el punto de apoyo donde debemos poner el dedo para que la cuchara no gire es aquí. ¿Sí está bien? Es más cerca de este sector, porque ahí hay más masa, porque no sé qué. Bueno, en fin, no hay necesidad de
de ser educado como el caso de ustedes, sino simplemente por puro ensayo y error uno sabe que eso debe pensar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo hago no esto con la cuchara aquí, sino qué pasaría si el punto de apoyo lo pongo yo aquí. ¿Qué hace la cuchara? Está así y se inclina así. ¿Sí está bien? En esta barrita que hay aquí, en el marcador, ¿cierto? Si yo hago esto, el marcador rota. Y la pregunta es, ¿y qué? Pues que si esto lo reemplazáramos por una línea así, esto va a rotar de esta manera. Y si le seguimos la pista, por ejemplo, a este punto de acá, entonces aquí, cuando esto empieza a rotar, la velocidad es así, pero cuando hace esta trayectoria, ¿cierto? Cuando está en este punto es así, cuando está en este punto es así. Entonces se está acelerando eso. ¿Sí está bien? ¿Por qué razón? Porque la velocidad está cambiando de dirección. Entonces no es suficiente decir que la suma de las fuerzas es cero. ¿Por qué razón? Porque si miramos solamente este punto, este de aquí, ¿cuáles serían las fuerzas? Las fuerzas serían el peso del objeto hacia abajo y la normal hacia arriba. ¿Hasta ahí está bien? O si ponemos esta situación así, yo digo, yo tengo este objeto aquí, que lo tengo fijo en este punto, y hago una fuerza así, y otra fuerza así igual y de sentido contrario, ¿qué va a pasar? Que esta se anula con esta. Yo diría, ¿está eso en equilibrio si la suma de fuerzas es cero? La respuesta es no, porque si hacemos esta cosa así, entonces esto gira. ¿Sí está bien? Y si gira, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Que la velocidad va a estar cambiando de dirección. Entonces, eso no es suficiente para decir que el objeto está en equilibrio, sino que se define otra cosa que se llaman los torques. Bien, estamos simplemente revisando las cosas para ahora mirar con cuidado ese par de ejercicios. Entonces, miren lo siguiente. Si yo nuevamente tengo este objeto acá y está fijo aquí, si yo aplico una fuerza, por ejemplo, en este punto, así, entonces esta cosa va a rotar. ¿Sí está bien? Pero si ahora aplico una fuerza aquí, así, entonces, ¿esto qué va a hacer? Esto con respecto a este punto va a tratar de hacer que esta cosa rote de esta manera. Y esta fuerza va a hacer que esto trate de rotar en sentido contrario. Bien, para que la cosa se quede en equilibrio, o sea, no solamente para que no se acelere en el sentido de desplazarse, sino que no se acelere en el sentido de rotar, entonces se define otra cosa, y es esta. Supongamos que esta sea la fuerza 1 y que esto sea la fuerza 2. Que esto sea la distancia 1 y esta sea la distancia 2. Llamemos a esto, llamamos x2, y a esto de aquí x1. Si yo multiplico a f1 por x1 y eso es igual a f2 por x2, la cosa no rota. Bien, entonces la suma de las fuerzas debe ser 0, y a esto, a la fuerza por la distancia, a esta cosa la vamos a llamar el momento de la fuerza o el torque, y para que no se entienda se suele utilizar la letra griega tau. ¿Sí está bien? Y eso es la fuerza por la distancia. Pero de nuevo, el torque es un vector. ¿Por qué? Porque esta cosa de aquí, F2 por X2, hace que esto gire así, mientras que F1 por X1 hace que esto gire en sentido contrario. La nomenclatura, el lenguaje que se utiliza es que F1 por X1 hace que esto rote en el sentido en el cual giran las manecillas del reloj, mientras que F2 por X2 lo va a hacer en sentido contrario. Entonces uno puede asumir un signo a eso. Es decir, por ejemplo, si esto trata de rotar de esta manera es positivo, y si trata de rotar en sentido contrario es negativo. ¿Sí está bien? Entonces las dos condiciones que se deben cumplir no es solamente que la suma de las fuerzas, o mejor, no es solamente que la suma de las fuerzas sea 0, sino que además la suma de los torques debe ser 0. Entonces, por esa razón, a esto de aquí se le llama las dos condiciones de equilibrio de Newton. ¿Hasta ahí está bien?
Entonces eso es una revisión, ¿cierto? O sea, que el título de la clase ha sido una revisión relativamente amable de un tema con H, creo que es, ¿no? Hartísimo. Sí, sí está bien. Entonces, ¿con qué propósito hicimos eso? Pues para poder entender lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a empezar la clase. Sí, sí está bien. Entonces vamos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna queja? ¿Algún reclamo? ¿Sí se entiende a dónde vamos a parar? Entonces, ahora vamos a coger un sistema muy particular y vamos a hacernos preguntas. Por ejemplo, Newton en su momento se hizo algunas preguntas cuando hizo este tipo de cosas. Decía, por ejemplo, Galileo midió la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra y encontró un número, que ya sabemos cuál es el número por las unidades contemporáneas. En esas unidades, en esa época no se utilizaban esas unidades, sino otras. Y decía, bueno, esa es la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra a nivel del mar, 9.80 y tanto. Bien, y se hace una pregunta en ese momento, ¿sí? ¿Cuál será la aceleración de la gravedad en la Luna? ¿Qué pasaría si nosotros soltáramos el marcador no aquí en la Tierra, sino en la Luna? ¿Qué pasaría? Alguien decía, pero ¿para qué habla majaderías usted si eso nunca se va a poder hacer? Dice, yo creo que sí. Esperemos al 20 de julio de 1968 a ver si alguien va y suelta un objeto allá. ¿Y para qué? Dice, pues para rico, para saber si está bien. Y ya saben ustedes que allá fue un personaje y fue el primer experimento que hizo Neil Armstrong para que la humanidad lo viera, fue coger un martillo y una pluma y las soltó simultáneamente y cayeron a la superficie de la Luna al tiempo. O sea, si ven que es cierto, yo me imagino que Newton estaría muerto de la risa diciendo, pues eso lo dije hace 350 años. Tienen que ir hasta allá a hacer eso. Hasta ahí súper. Bueno, esa pregunta se la hizo Newton. ¿Cuál es la aceleración de la gravedad ahí? ¿Cuánto es en Venus? ¿Cuánto es en Marte? Dice, pero para que eso sea estable, entonces debe haber más planetas de los que se reportan. Debe haber por lo menos otros 2 y deben tener tal masa y deben estar a tal distancia. Y enfocaron los telescopios y ahí estaban Neptuno y Plutón, ¿sabes? Y Newton dijo, claro, yo ya lo había dicho. ¿Sí está bien? ¿Por qué? Porque Newton vivía de eso. Pero ustedes no, digamos, ustedes no van a rotar en la unidad de astronomía de la Facultad de Medicina. No, ahí no van a rotar. No van a girar, ahí la suma de torques va a ser 0, o sea, no rotan. Cuando les van a decir eso, ¿cierto? Entonces ahora hay rotación de pediatría. Inmediatamente vas a decir, uy, la suma de los torques no va a ser 0. Bueno, no importa, pero ahí vas a rotar. ¿Sí está bien? Bueno, entonces, la pregunta que nosotros nos vamos a hacer, por pura cultura general, son las 2 que dije hace una hora. Una es, ¿qué pasaría si una persona se para en una sola pierna? ¿Qué ocurre con la fuerza que se ejerce ahora sobre la cabeza del fémur, en la extremidad sobre la cual está apoyada la persona? Y decíamos, eso se motivó, ese tipo de estudios, porque más o menos hacia finales de la década del 50 del siglo pasado y comienzos de la década del 60, unos ortopedistas empezaron a notar, independientemente de la cosa de si es mala fuerza o buena fuerza o lo que sea, que las personas, por ejemplo, la persona que tuviera, ahorita lo vamos a mirar, te voy a pedir apoyo logístico ahí, que creo que lo alcanzas a hacer sentado, no le preocupes que sentado vale lo mismo. Han notado, en Europa no es lo mismo, luego uno pide un tinto, bien, si se sienta vale el doble. Aquí no, aquí sentado vale lo mismo. Entonces, la matrícula no te aumenta nada. Pero si me colaboras bien, las décimas de pronto sí. Ahí miramos. Eso está sujeto al tipo de monas que tengas también, en el sentido de alto, no monas en el sentido... En fin, ya miraremos. Entonces, este ortopedista, ya habíamos mencionado con algunos de ustedes esto, Lindner encontró en sus pacientes, por ejemplo, si tenían lesionada la extremidad inferior derecha, se apoyaban así, empezaba a aparecer una lesión en la cabeza del fémur de la extremidad izquierda. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué si está bien formulado el bastón, el no sé cuánto, el punto de apoyo, qué es lo que está ocurriendo ahí? Y eso tiene que ver con lo que mencionábamos hace un momento. ¿Sí está bien? Un momento, eso es una escala de tiempo, 1 hora. Entonces, vamos a ver. Eso es lo que vamos a hacer.
Entonces, estas son, decíamos, por cultura puramente general, digamos cuál es la estructura de la pelvis, pero a lo que a nosotros nos interesa es en la siguiente, por favor, sí. Entonces, eso de nuevo, la parte puramente anatómica de esto, y nosotros vamos a mirar aquí dos cosas. Una, cuando la persona se para en una sola pierna, ¿cuál es la fuerza que ejerce la pelvis sobre la cabeza del fémur, por una parte? Y por otra vamos a mirar lo siguiente. Si nosotros estamos así, si está bien, y yo levanto, por ejemplo, la pierna izquierda, yo voy a tratar de rotar. Noten que uno hace esto y uno no se queda vertical. Yo hago esto e inmediatamente me entiendo hacia allá porque voy a tratar de rotar hacia este lado. ¿Sí está bien? Es todo esto que hacemos, ya lo habíamos mencionado, los viernes por la noche. Ustedes siguen teniendo clases los sábados, ¿no? ¿Ya no? Uy, entonces lo he ido logrando, ¿sí? O sea, siempre he mencionado que clase los sábados es un atento contra los derechos humanos. ¿Sí está bien? Y menos a las 7 de la mañana. Antes había, entonces sí puedo poner el ejemplo de que los viernes, ¿sí?, y los sábados, algunas veces, entonces se rompen ciertas rutinas y se ingieren ciertas bebidas muy ricas en radical OH, digamos, cosa que en la cotidianidad no se hace. ¿Bien? Pero entonces es parte del ritual y de legitimarse uno socialmente ante su grupo, ingerir grandes cantidades o grandes concentraciones, ya no importa si uno la mide en molar o en normal o en milimolar o lo que sea, en altas concentraciones, ¿sí? Y después de eso, hacer lo que decía Lisner, párese en una sola pierna, ¿cierto? Entonces es socialmente bien visto que uno ingiera altas concentraciones de OH y hacer que la suma de fuerzas y de torques sea cero. Digamos, esto lo legitima a uno socialmente, que es lo que vulgarmente se llama hacer el 4. ¿Sí está bien? Entonces eso está como bien visto, ¿cierto? Y es motivo del lunes venir a las 7 de la mañana a compartir que Marcela pudo hacer el 4, ¿sí?, después de haber ingerido gran cantidad de licor. ¿No es eso cierto? Ustedes creían que se han inventado ustedes eso. No se lo inventó Noé en el siglo no sé cuánto, ¿sí? Eso ya es prehistoria. Entonces la idea es que uno no se queda así, sino que uno desplaza el centro de gravedad y hace esto así. Eso es mucho más notorio, ¿sí?, en ciertas especies animales, por ejemplo en las aves, en las avestruces, en los patos. Eso es muy notorio, en donde el volumen que tiene el cuerpo es grandísimo y entonces caminan así. ¿Sí está bien? Desplazando el centro de gravedad para no rotar. O sea, porque si un pato hace así, ¿sí?, y levanta, inmediatamente gira. ¿Sí está bien? Entonces, claro, hay gente que vive de eso, ¿cierto? De presentarle prendas, de vestir al resto de gente o de concursar por la belleza. Entonces les enseñan a caminar manteniendo el centro de gravedad, pero los humanos no caminamos así. ¿Sí está bien? En general no caminamos como reinas de belleza, en general. ¿Sí está bien? Ni como Giorgio Armani en tu caso. No, es de otra manera. Entonces vamos a ver. La idea entonces es calcular, además, o sea, cuando la persona se para en una sola pierna, calcular cuál es la fuerza que ahora, ¿sí?, ejerce el acetábulo contra la cabeza del fémur. Entonces, ¿para qué? Pues para mirar, calcular esa fuerza, a ver qué pasa. Y la otra cosa es, ¿cuál es la fuerza que va a ejercer el músculo hacia arriba, aquí, en el trocánter mayor, para que la persona no rote? ¿Sí está bien? Entonces, las dos preguntas que vamos a tratar de contestar son las siguientes. ¿Cuánto vale esta fuerza? La fuerza que ejerce la pelvis sobre la cabeza del fémur. Y otra cosa que vamos a calcular es cuál es el valor que ejercen los músculos abductores de la cadera. Súper, usando esa cosa que hizo Newton. Hasta ahí estamos. Ese es el propósito de la clase. Bien, esto es entonces el muñequito, ¿sí?, un esquema anatómico de lo que está ocurriendo ahí, por supuesto extraordinariamente simplificado. Y fíjense que las dos preguntas que decíamos hace un momento, que vamos a tratar de contestar, son estas. ¿Cuál es la fuerza F1 que ejercen los músculos abductores de la cadera, por una parte, y la otra es cuál es la fuerza de reacción del acetábulo
sobre la cabeza del fémur. ¿Sí está bien? Para mirar, ¿cómo es que es tu nombre? ¿Me decías? A ver si lo que Nicolás nos dijo hace 1 hora y cuarto era cierto o no. O sea, vamos a mirar si la fuerza es igual al peso de la persona o no. ¿Diamantino el asunto? Bueno, entonces, vamos a ver. Estas medidas de acá, esto de acá, bien, hay que dar crédito de dónde aparece este muñequito, ¿sí? Bueno, no sé si tuvieron la oportunidad de ver, yo le pregunté a alguien que consultara lo que era la rúbrica, ¿cierto? ¿Encontraste la definición de rúbrica? No la encontraste. Bueno. Entonces queda de tarea qué significa la rúbrica. Vamos a ver. Si ustedes miran, probablemente salió en el periódico de hoy ya como noticia impresa, ¿sí? ¿Cuáles son las mejores facultades de medicina del mundo? ¿Sí? ¿Tuvieron la oportunidad de ver eso? ¿No todavía? Bien, se hizo entonces una clasificación, un ranking que se suele llamar de las mejores universidades del mundo en determinadas áreas, digamos, globalmente vistas por una parte y después por separado por otra. Entonces aparece la clasificación en ciencias sociales y antropológicas y aparece la clasificación en medicina y ciencias de la salud. En los 3 casos, o sea, mirado individual y mirado globalmente, Harvard es la mejor universidad. ¿Sí está bien? Incluso en la escuela de medicina. Después siguen Oxford y Cambridge en Inglaterra, y la tercera es el MIT. Menciono eso porque este muñequito, ¿sí?, es tomado de un libro cuyos autores son Millars y Benedek, 2 profesores de física de Harvard y del MIT que decidieron escribir un libro de física con aplicaciones de biología y de medicina. ¿Sí está bien? Y ese es el libro de física que se sigue en Harvard y en el MIT. Para la época en que ellos escribieron este libro, lo hicieron inicialmente como unas notas de clase. Entonces se escribió en algo que ya está mandado a recoger, ya ustedes ni saben de eso, una cosa que se llamaba la máquina de escribir. ¿Sí está bien? Pero los dibujos, nótese, a mano alzada, porque eran notas de clase. ¿Sí está bien? No se trataba de hacer cosas en PowerPoint y no sé qué, no, sino que la gente entendiera. Entonces, estos muñequitos, los originales, están a mano dibujados por Millars y Benedek. ¿Sí está bien? Para que la gente entendiera de lo que se trataba. Entonces, la idea es, ustedes pueden notar que aquí aparecen, digamos, las dimensiones en pulgadas. Esto de aquí sí se debe a este alguito tenía que aportar yo, por lo menos tratar de convertir estas cosas aquí a centímetros, digamos, para poder justificar mi baja remuneración y ustedes su alto costo de matrícula. Bien, entonces, sí, al promediar la cosa quedamos empatados. Entonces la idea es que este es el muñequito y este ángulo, 70 grados, esto que aparece aquí, esto, el ángulo que forman los músculos abductores de la cadera con la línea que pasa así horizontalmente por el centro de gravedad de la cabeza del fémur, esto es un dato anatómico, eso se mide en el anfiteatro. Y lo mismo pasa con las dimensiones que hay aquí. Entonces miremos a ver cuáles son las fuerzas que están actuando sobre esta persona o en esta situación que hay aquí. Uno es el peso de la persona, está dirigida hacia abajo, y la reacción de la Tierra sobre el pie de la persona, n, la normal, es igual en valor numérico al peso W. O sea, porque cuando uno empuja la Tierra con una fuerza igual a W, la Tierra reacciona con una fuerza igual a W, pero de sentido contrario, y hemos quedado en que esa fuerza se llama la fuerza normal, simplemente porque es perpendicular a la superficie, no porque sea una fuerza que aparece con frecuencia, porque es una fuerza no patológica, porque no, se llama normal porque es perpendicular. ¿Bien? Bueno, y ¿qué otras cosas aparecen ahí? Para el punto que nos interesa a nosotros, ¿qué ve, entre comillas, el fémur? Entonces, el fémur ve que lo jala hacia abajo. ¿Quién lo jala? La Tierra. ¿Con qué fuerza? Con esta fuerza que va hacia acá, que es el peso de la pierna. ¿Sí está bien? Y el peso de la pierna se sabe, hay un estimado ahí, en que es entre la sexta y la séptima parte del peso total de la persona. Digamos, las 2 piernas contribuyen más o menos con 2/7 del peso total de una persona. ¿Sí está bien? Hasta ahí súper.